Bueno, muy bien, nuestro segundo bloque en este 13º programa. Vamos a estar charlando con el doctor Marino, una consulta que nos hizo algún oyente, algún televidente de nuestro programa. Se la trasladamos al doctor y nos contó sobre la celiaquía, los célicos. ¿Cuáles son los tratamientos? ¿Cuáles son las distintas manifestaciones de esta enfermedad? ¿Cómo se trata y demás? Nos cuenta el doctor Marino. Tenemos como invitado al doctor Miguel Ángel Marino nuevamente. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo le va? Muy bien, buenas noches. Figurita repetida, a decirlo. No, figurita repetida no, porque la gente lo pide, que lo invitemos, así que lo invitamos. Bueno, bárbaro. Bueno, en este caso para hablar de una consulta particular que un día en la calle, caminando, una señora se acerca y me dice, decirle al doctor Marino que hable de pacientes celíacos. No es muy común esa patología. En realidad no es tan rara, cambiando la versión, porque en el mundo se estima que hay entre casos leves a graves más o menos una persona de cada 200. En la Argentina hablamos de uno cada 500, pero en realidad no tenemos estadísticas confiables ni de esta ni de ninguna otra cosa. Entonces se supone que uno debería estar en la media mundial, no deberíamos por qué ser diferentes. Diferentes o raros. Exacto. Así que yo creo que lo habitual sería, pongámosle, partamos la diferencia, uno cada 300 personas podría tener distintos grados de enfermedad celíaca. Ajá. ¿Cómo se diagnostica esta enfermedad, esta patología? ¿Qué es la enfermedad celíaca? Es el primer paso. Tiene varios nombres. Viste, cuando uno tiene alguna enfermedad, por ejemplo, la celiaquía, sí, cuanto más difícil es el nombre, más importante parece. Bueno, también se llama esprueno tropical o intolerancia al gluten. A eso se lo escuché. Exactamente. ¿Qué es el gluten? Vamos a empezar por la base. El gluten es una proteína que está presente en las harinas de los cereales. Básicamente trigo, avena, cebada y centeno. Mucha gente cree erróneamente que, por ejemplo, comiendo pan negro, pan de centeno, está libre de los problemas de la celiaquía. No, el centeno, la harina de centeno también tiene gluten. Y el gluten es una proteína que en el caso de estos pacientes que tienen intolerancia al gluten, como la misma enfermedad se llama, produce una lesión en la mucosa del intestino grueso, del colon para ser más preciso. El uso continuado de gluten termina lesionando la mucosa. La mucosa es la parte de adentro del intestino, para que usted comprenda, donde se absorben algunos nutrientes y algunas cosas. Entonces, deja de cumplir al lesionarse esa parte de adentro, que vendría a ser como una parte porosa, permeable para que pasen distintas cosas a la sangre. Es como que el gluten, la persona que tiene intolerancia va lesionando esa mucosa y la hace como impermeable a distintas nutrientes y cosas necesarias para la vida. Eso es lo que produce el gluten, la intolerancia. No es problema el gluten en sí, a nadie va a matar la intolerancia al gluten, pero lo que pasa es que al alterar la mucosa del intestino y no permitirle absorber diferentes sustancias, terminan provocando enfermedades secundarias, agregadas. Esa es la gravedad de la intolerancia. Y el tema es que si uno persiste con la ingesta de gluten o de harina, la lesión se hace crónica, cada vez más persistente, y después lleva mucho tiempo recuperarla. ¿Cómo se recupera? Sin comer absolutamente nada de gluten, nada de harinas. Más. No importa que sea, bueno, es una vez por mes. El permitido que se dice. No se puede. Ninguna harina de las que mencioné, harina, cebada, trigo, centeno. Podría ser harina de mandioca. La mandioca sí se puede usar. Sí. Y ahora se está trabajando un poco a nivel mundial en harina de trigo genéticamente alterada, para que no tenga gluten y consecuentemente no lesione, y los celíacos pudieran consumir harina de trigo genéticamente alterada. Como se alteró la soja en algún momento, para que se haga resistente a algunos herbicidas como el glifosato tan famoso, bueno, lo mismo se está haciendo con el trigo, y eso será alguna vez, no por ahora, no hay disponible, pero ya se va a lograr. Porque una cosa que hay que aclarar es que los alimentos para los celíacos libres de gluten son muy caros, más o menos 4 veces más que los alimentos normales que consume cualquier persona de la población. Entonces es un costo significativo. Y esos alimentos están identificados con un loguito que dice que es apto para celíacos. Exactamente, pero
Además, no es fácil de conseguir, No. sobre todo en los pueblos, hay muy poca oferta. O sea, se consiguen en dietéticas grandes de las ciudades. Y como usted dijo, muy caros. Y es muy caro, exactamente. Vuelvo a insistir, si ya es caro vivir y comer hoy en la Argentina, imagínense 4 veces más. Es realmente significativo. ¿Cómo se diagnostica una enfermedad celíaca? Primero, no es celíaco quien quiere, vamos a empezar por ahí, sino quien puede. Para ser celíaco tiene que estar con esta enfermedad genética que se transmite la tendencia en la herencia. ¿Cómo se diagnostica? Simplemente con la clínica, que es soberana. El médico debe examinar, debe interrogar fundamentalmente al paciente. El interrogatorio es muy importante en esta patología o en cualquier otra. Cuando uno pregunta, interroga en el consultorio al paciente, obtiene datos muy importantes de su vida. Cuando uno tiene un indicio, porque hoy la tendencia es que los médicos cada vez le toquen menos la panza o lo que sea a los pacientes y los revisen lo menos posible y se pidan toda clase de estudios agregados que son costosos y la mayoría de las veces, si uno no tiene orientación, son inútiles. Porque si uno tiene que estudiar el intestino y termina estudiando el sistema urinario, seguramente no va a llegar a ningún diagnóstico, pero sí le va a costar mucha plata al paciente y a la seguridad social. Entonces, cuando uno tiene una orientación, se pide simplemente un par de análisis, que se hacen en cualquier laboratorio, de cualquier lugar, no es algo sofisticado. Se llama transglutaminasa, uno de ellos, y la otra es la IgA. Bueno, no importa, el nombre es un detalle, lo debe saber el médico. Con eso, si usted tiene un análisis positivo de esos que acabo de mencionar, entonces, ¿cuál es el paso siguiente? Colonoscopía, o sea, te tienen que meter un cañito por la cola, que tampoco es tan dramático, hoy se hace con anestesia general, no se haga idea que le van a meter 1,20 m por la cola sin anestesia, no es así, eso se hacía antes, hoy ya prácticamente nadie lo hace sin hace anestesia. ese tipo de tratamiento sin anestesia porque verdaderamente es muy doloroso, o incómodo por lo menos. Entonces, con una colonoscopía se toma una biopsia, se saca un pedacito de esa mucosa que nombré al principio, 1, 2 o 3 pedacitos, eso se estudia en un laboratorio de patología, de citología, y se llega al diagnóstico concreto de enfermedad celíaca. Ahora bien, es muy importante no catalogar a nadie de celíaco sin tener una biopsia previa, porque privar a una persona de comer todo tipo de harinas no es bueno, pudiéndolo evitar. Entonces, es muy común que uno escuche, no, yo no puedo comer harinas porque me hacen mal y tal vez sea, bueno, sí, pero usted sabe, es celíaco de verdad, se hizo los análisis, hizo la biopsia, no, bueno, entonces primero completemos el diagnóstico y después sí hagamos el tratamiento. Claro. Que es el único tratamiento posible de la enfermedad celíaca, que quede claro, es la dieta totalmente libre de gluten de por vida. No hay otro milagro, no existe otro milagro médico que O sea que no hay cura, el enfermo es un enfermo crónico. Es un enfermo crónico, pero seguramente cuando llega al diagnóstico lleva varios años de enfermedad con una mucosa del colon lesionada. Si el paciente deja verdaderamente de ingerir gluten, se va a curar al cabo de muchos años de privarse del gluten, la mucosa del intestino se normaliza y el paciente vuelve a ser un paciente normal. Porque, insisto, el problema es no lo que produce el gluten, sino el tema que no se absorben un montón de sustancias necesarias para vivir. Por ejemplo, hierro, bueno. Sí. ¿Qué tiene un paciente? ¿Cómo sospecha uno que un paciente puede ser celíaco? Primero, el paciente tiene, sobre todo cuando come harinas, se hincha la panza. El paciente viene y dice, estoy hinchado, me siento hinchado después de comer, estoy inflado. Bueno, se infla la panza, se hincha porque produce una gran fermentación, produce mucho gas. Entonces eso asociado a materia fecal pastosa, el paciente viene y le dice, mire, yo hago caca y hago mucha caca y queda como flotando en el agua del inodoro. Eso es casi un diagnóstico firmado, digamos, cuando uno tiene ese dato de que la materia fecal es como grasosa, blanquecina y flota en el agua del inodoro y es muy abundante, llamativo, con muchos gases, entonces uno ya puede sospechar que el paciente podría ser un celíaco. Ahí viene el siguiente paso, los análisis y luego la colonoscopia. Pero en medicina nada es tan definitivo y tan simple. Hay muchos pacientes que no
digamos que no tienen estos síntomas. Entonces, ¿dónde uno debe sospechar que podría haber, entre otras cosas, una enfermedad celíaca? Por ejemplo, gordos desnutridos. Hay muchísimos obesos importantes que uno dice, ¿qué va a ser celíaco este? Mirá cómo está. Bueno, pero si uno lo analiza y le pide un análisis común de glóbulos, va a encontrar, por ejemplo, una anemia importante, patológica, que no tiene, digamos, viendo el paciente, no coincide con bárbaro, claro. Desde el punto de vista nutricional, sin embargo, es un gigante con pie de barro. Entonces, uno ve una anemia inexplicable en un paciente gordo y uno tiene que pensar que podría ser un celíaco y empezar a interrogarlo buscando alguno de los demás síntomas que mencioné hace un rato. Otra cosa clásica, dice, yo dejé de comer harinas porque por ahí escuchó algo una semana y la verdad es que me siento mejor. Bueno, ese es otro síntoma, digamos, que otro dato. Si el paciente dejó de comer harina y está mejor, bueno, por algo será. Ajá. Otra cosa, por ejemplo, que puede verse son uñas quebradizas, las uñas frágiles que se rompen con facilidad, la caída de pelo importante, la alopecia areata, ¿no? Ahí le metí un nombre difícil para que esté contento que tiene algo raro. La alopecia areata es simplemente cuando tiene la cabeza pelada pero en un redondel, o sea, es un pedacito de la cabeza que se pela. Que mayor, la gente dice que tengo un hongo. Claro, bueno, no necesariamente, muchas veces es por un hongo, Ajá. pero se llama areata porque tiene forma de redondel. Ajá. Y es típica, uno la ve, el tipo tiene la cabeza normal, llena de pelo y un círculo pelado totalmente como un bebé. Bueno, eso se llama alopecia areata. Eso, por ejemplo, ¿qué debe uno pensar también en grupos de riesgo? Familiares de celíacos de primero y segundo grado, de parentesco, sí, tienen alta posibilidad de ser celíacos también. Diabéticos tipo 1. ¿Qué son los diabéticos tipo 1? Eso algún día la doctora Pechina hablará de esto, que sabe muchísimo más que yo. Básicamente hay dos grandes tipos de diabéticos, los tipo 1 y los tipo 2. ¿Cuáles son los tipo 1? Los que son diabéticos de la niñez o de la adolescencia y son todos insulino dependientes, o sea que dependen de la inyección de insulina diaria para controlar su diabetes. Esos pacientes forman parte del grupo de riesgo de padecer enfermedad celíaca. ¿Los celíacos, aparte de la alimentación, toman algún tipo de medicación? No. ¿Solamente se cuidan en las comidas? Solamente la única manera de controlar la enfermedad celíaca es, lo reitero, es la ingesta libre de gluten de por vida. No sirve cuidarse un mes y comer 2 días, claro, porque volvemos para atrás todo lo que el tiempo tiene que corregir, tiene que sanar la mucosa del intestino para que vuelva a funcionar. Es inevitable así, lamentablemente. Usted tiene la opción de comer galletitas de arroz, de mandioca, hay varias alternativas. Sí, sí. Yo comprendo, es mucho más rico el pan, la galleta, claro, estamos de acuerdo. Sí, hoy por hoy hay harinas de arroz, pero hay otras cosas. Para poder hacer unas galletitas. Hay otras cosas. No es lo más rico, obviamente, pero bueno. Siempre lo más rico no es lo mejor, casi siempre. Si uno quiere bajar de peso, señora, mire, te coma todo lo feo, seguro que no engorda. Todo lo rico, así para hacerlo fácil, ¿no? Para hacerlo fácil, sí. Después, por ejemplo, una cosa común en chicos, hay muchos chicos celíacos. Eso le iba a preguntar, hablando de porcentaje, ¿qué porcentaje hay dentro de toda la población, chicos, jóvenes, adultos? Pongámosle lo mismo, un término medio. Ajá. 1 cada 300 personas son celíacos. Ajá. En el mundo. En el mundo. Por lo tanto, en la Argentina debería ser similar. No pertenecemos a una raza diferente. En los niños también, y tiene que ir a un lugar especializado, porque el niño necesita también el mismo tipo de estudios, los análisis, la colonoscopía. Tendrá que consultar con algún gastroenterólogo infantil, en Santa Rosa hay uno solo. Mucho más difícil se hace el tratamiento, porque si uno grande, claro, por ahí no lo puede tolerar, el niño que está acostumbrado a comer cosas ricas, claro, bueno, esto se le hace... Dato muy importante, el gluten no está solamente en las harinas, hay muchos alimentos que tienen gluten. Por ejemplo, algunos caramelos tienen gluten. Eso lamentablemente no existen en ese tipo de productos, sobre todo en unidades. En unidades. En la información en el papel de lo que contiene, pero sí en la bolsa probablemente esté o debería estar la información de si es apto o no para celíacos. Hay muchos caramelos y muchos dulces y muchas salsas y muchos... mermeladas y demás. Exacto, y muchas comidas para espesar salsas, se usan muchas veces derivados del gluten y también tienen gluten y también son
contraindicados en celíacos. Especies. Sí. Muchas especies, muchos calditos para saborizar, Sí. por ejemplo, también tienen gluten. Sí. Eso la gente debe saberlo porque no está solamente en la harina. La harina incluye pan de todo tipo, fideos de todo tipo. Es decir, pastas. Claro, es así. Sí. Tortas, masita de confitería, qué sé yo. Claro, yo me acuerdo para fin de año una señora me encargó un pan dulce para su hijo porque era celíaco y cómo se puede hacer. Y sí, existe la harina de mandioca, la harina de arroz, ya que no se infla como se Claro, hacen. me imagino. Queda Además, chato, pero bueno. Yo no sé si aquí en Macachín hay harina de mandioca. No, Yo creería, claro. No, que no. Bueno, hay que buscar todo en otro es lado. el precio también. Sí, y carísimo. Claro. Lo que también uno debe decir que el precio de vivir en el interior, Sí. en los pueblos En del los pequeños interior, está bárbaro, uno está lejos de la gran inseguridad de las ciudades, del tránsito enloquecedor, pero también está lejos de productos específicos para muchas Sí. cosas. Y también está lejos de la salud, de la emergentología, digamos, de la inmediatez. Usted le pasa algo en Buenos Aires, lo van a llevar, por ejemplo, a una urgencia al Hospital Fernández, que tiene uno de los mejores servicios de emergencias del mundo, Sí. y va a ser seguramente bien asistido. Acá eso no existe. No. Es el precio que uno paga por vivir en el interior. En el interior. Pero bueno, uno debe balancear. ¿Qué Sí. será mejor o peor? Bueno, eso cada uno lo decide. Bueno, doctor, muy claro como siempre. Bueno, le agradecemos. La próxima estaremos hablando de otra patología que también nos han estado preguntando. Sí, que tiene, Sí. no digo parentesco, pero tiene capaz que primas. Vamos ahí parecidos. Sí, exacto. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Nos Un vemos la placer, próxima. espero que haya sido claro. Quería agregar solamente una cosa. Sí. Hay un lugar en el país que se Sí. llama ACELA. ACELA es la asistencia al celíaco en la Argentina, es una sigla, es una organización nacional y tiene filial en Santa Rosa. Para cualquier persona que tenga inquietudes, yo tengo el mail aquí, se llama acelasantarosa@hotmail.com. acelasantarosa@hotmail.com. Después lo vamos a pasar por ahí. Y en Facebook también está Acela Filial La Pampa. Ajá. Acela, recuerde ese nombre, es importante, va a recibir orientación, Sí. reuniones, hay grupos que se reúnen permanentemente Tal en el cual. Hospital Evita, por ejemplo, para tratar esta patología tan angustiante, sobre Sí. todo para chicos. Sí, muy importante informarse sobre todo. Ah, y perdón, y Sí. lo agrego un minuto más, yo sé Sí. que estamos fuera de tiempo, No, pero está bien. hay también una relación importante entre celíacos y enfermedades colónicas, como por ejemplo el cáncer de colon. Uno, si es celíaco, debería hacerse una colonoscopía por lo menos cada 3 años, pasando los 40 años. Y si empieza un poco antes, mejor. Hay una relación, no digo directa, pero es mayor la predisposición a tener un cáncer de colon en los celíacos que en los que no lo son. ¿Quién no lo sabe? Nadie piense por esto que va a tener un cáncer de No, colon porque seguro. sea celíaco, pero tiene más predisposición a tenerlo que el Claro, resto que de el la resto de la población. población. Ahí está. Bueno, muchas gracias, doctor. Al Nos vemos la contrario, próxima.